Dice esto: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lea conmigo junto en alta voz. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Otra vez? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Felicidades, acaba de memorizar el primer mandamiento. Lo repasa en la casa, ¿cierto? Puede sentarse. ¿Ve que no es muy difícil? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted ha escuchado este mandato. Bueno, feliz Día de los Padres, a los papás. Déjame ver las manos de los que son papás, por favor. Déjame ver sus manos. ¿Son papás? Eso. Feliz día, papás. Tenemos un tiempo de celebración después del servicio. No se vaya, va a ser especial. Las mamás y también las mujeres de la iglesia, por unas son mamás, otras no, han hecho algo especial para nosotros. Ellos dijeron, el Día de las Madres tuvimos un evento bonito para las mamás, ahora queremos hacer algo para los papás. Así es que disfrute con nosotros esta mañana. Y el sermón de esta mañana usted dice, bueno, vamos a hablar de los papás. Sí, ese sermón es muy apropiado para los padres, para los papás. Es apropiado para todos, pero ¿saben lo que creo es? Que papás, creo que lo mejor que podemos dar a nuestra familia como papás es obedecer este mandamiento. Es amar a Dios. Es no tener dioses ajenos delante de Él. Cuando Dios es primero en nuestra vida, papás, todo va a marchar de acuerdo a la voluntad de Dios. No quiero decir que no van a haber situaciones difíciles o problemas, pero todo va a marchar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras esposas, nuestros hijos van a tener el mejor fundamento en sus vidas y la mejor seguridad que ellos pudieran tener cuando Dios es primero en nuestras vidas. Y hoy vamos a aprender qué significa eso, qué significa poner a Dios primero en nuestras vidas. Mire el título que le he dado a este tema esta mañana. ¿Quién es primero en tu vida? Es fácil responder esta pregunta, ¿cierto? Yo creo que es muy fácil. Y la mayoría de nosotros inmediatamente vamos a decir Dios o vamos a pensar un poquito más sobre qué significa esto. Piense en estas palabras que están en la pantalla y piense en el orden de prioridad que toma en su vida. Escúchelas. Familia, hijos, esposa o esposo, asistir a la reunión de la iglesia, trabajo, diversión, educación, oración, estudio de la Biblia, relaciones con amigos o amigas, vida con personas de la iglesia, servicio a otros, amar a Dios. ¿Cuál es tu orden de prioridad a esas cosas? Quizás va a ser para algunos es muchas cosas, no sé cuál es. Aún si piensas en estas palabras, no necesariamente quiere decir que has identificado quién es primero en tu vida o qué es lo que determina si es Dios primero en tu vida. Pero nos ayuda a saber qué orden tienen estas cosas en las prioridades nuestras. Y no necesariamente a lo que dedicas más tiempo. Porque saben que generalmente dedicamos más tiempo, ¿verdad? ¿A qué dedicamos? A dormir. Así es que prioridad no es dormir, aunque dormimos más. Pero lo que nos muestra esta lista nos hace pensar cuáles son las prioridades en nuestra vida. Ahora le voy a hacer la segunda pregunta. Esta es fácil, pero a la vez también nos lleva un poquito más a reflexionar. ¿Cuál o qué debería ser primero en tu vida? ¿Qué debería ser primero en tu vida? ¿O quién? Si eres creyente, la respuesta es muy obvia, ¿cierto? La respuesta es ¿qué? Dios debe ser primero en nuestra vida. Algunos dirán, Cristo debe ser primero en mi vida. Sí, es cierto. Él debe ser el centro de tu vida. Él debe ser quien gobierna tu vida. Él debe ser tu Dios. Cualquier otra cosa, cualquier otra persona no debe de ser primero en tu vida. De acuerdo a la Escritura, estos son ídolos. Son dioses ajenos delante de Dios. Y esto es lo que nos enseña el primer mandamiento. Es no solamente que Jehová Dios es nuestro Dios, el que nos rescató de la esclavitud del pecado a través de Cristo, para que seamos suyos, para que vivamos para Él y le sirvamos solo a Él,
pero Él también merece ser el centro de nuestra vida. Él merece que le demos el primer lugar. Cualquier otra persona, cualquier otra cosa que sustituya eso, no es lo que Dios quiere, es un ídolo. Hemos mirado en el capítulo 19 que Él manda a su pueblo a cumplir su pacto que ha hecho con ellos. Recuerdan, lo estudiamos hace 2 semanas. Jason compartió un poco el trasfondo esta semana pasada, usando Hechos 15. Gracias, Jason, por hacerlo. Y Él les habla dándoles esas 10 palabras, 10 mandamientos. Y los primeros 2 mandamientos resumen los demás. Los primeros 2 mandamientos resumen los siguientes 6. Los primeros 2 son en relación con Dios y con otros. Primordialmente, el primer mandamiento habla de amar a Dios. Hablemos qué significa eso, de tener a Dios en primer lugar. Primero, Dios es el único que merece ser primero en nuestra vida. Versículo 2. Yo soy, dice, Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová. Esa palabra Jehová es compuesta en español. En hebreo es Yahweh. Y se traduce uno que autoexiste, el que siempre es, que ha existido, es el único ser sin comienzo, sin fin. Dice, yo soy Dios, yo soy Dios, el único que es, fue y será, solamente es Dios, Él, el único es. Vean en Deuteronomio 10:17 lo que dice también. No solamente sobre todo, incluyendo los dioses falsos, pero vean lo que dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Y no que esos dioses son verdaderos, pero Dios está mostrándoles a ellos que lo que la gente cree, los dioses, no son verdaderos. Dice, Dios es Dios de Dios, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Quiero que recuerde esto. Los israelitas habían vivido 400 años ¿en dónde? En Egipto. Usted sabe que los egipcios adoraban a multitud de dioses. Muchos estaban relacionados con las fuerzas naturales como el sol, la luna, las estrellas, los rayos, el agua. Habían dioses que estaban relacionados con la agricultura y con la fertilidad. Y todos estos dioses supuestamente tenían ciertos poderes. Y ellos sacrificaban, adoraban a estos dioses, aún en la vida agrarias, creo que es correcto. Y aún en la vida familiar y en la sexualidad tenían dioses. Todos estos dioses estaban en competencia unos con otros por la vida de las personas. Y Dios le dice a su pueblo, ¿recuerdan de dónde salieron ustedes? De Egipto, con todos esos dioses. Y Dios dice, entre nosotros, entre ustedes no va a ser así. Yo soy el único Dios verdadero. Además, entrarían a una tierra donde habían naciones también adorando y sirviendo a otros dioses. Dios dice, no, ustedes no van a ser como las demás naciones. Ustedes van a adorar al Dios verdadero. El único Dios verdadero. Génesis 6:2 encontramos que el Señor dice, Jehová dice, yo soy. ¿Sabe qué es más interesante? Que en Juan 58, ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Se lo leo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra, esa frase, con el Antiguo Testamento van juntas. Cristo dice, yo soy. Yo siempre he existido. Él es Dios Hijo. Y fue tan claro para los líderes religiosos que tomaron piedras para apedrearle y matarlo porque dicen el texto que se hacía igual a Dios. El único Dios verdadero es Dios Jehová, pero es también Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay día una competencia de dioses que nosotros fabricamos y Dios dice, no, yo soy el único Dios verdadero. En tu vida yo debo ser primero siempre. Los dioses fabricados no son dioses verdaderos. Yo soy el único Dios verdadero. Segundo, vea lo que también encontramos acerca de Dios. Él es el creador de todo. Jehová o Yahweh no es un Dios, es el Dios. Es el que creó todo lo que existe, es el origen de todo. En Deuteronomio 10:14 dice esto, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella.
Siendo el único que existe para siempre y que ha existido para siempre, no hay ninguna cosa que exista sin Él o que Él haya sido la causa. Él creó todos los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, dice la Escritura. Él es el ser sin causa. A veces nuestros hijos quieren preguntar cuando son niños, ¿quién creó a Dios, cierto? Nadie, es la única causa sin causa. Él es la causa de todo lo que existe. Mire lo que dice Colosenses 1, 16 y 17. Y usted va a ver un patrón que encontramos en el Antiguo Testamento y se conecta con el Nuevo Testamento. Dios es creador de todo, leímos ahora. Vean Colosenses 1, 16 y 17 que dice, por Él, ¿sabe quién es Él ahí, verdad? Por Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten de Cristo. ¿Quién creó todo? Cristo. ¿Quién creó todo? Dios. ¿Quién creó todo? El Espíritu Santo. Es un Dios trino. Pero quiero que vean esta conexión en el Antiguo Testamento, que Dios es el creador de todo, que merece nuestro primer lugar en nuestra vida, pero también es un Dios soberano. Vea por favor también ahí dice, tu Dios en Éxodo 20, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira esa palabra, tu Dios. Y Dios dice, yo fui el que te saqué de Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Ustedes no escogieron salir de ahí. Yo les escogí a ustedes. Yo les saqué de ahí. Y ahora ustedes me pertenecen a mí porque yo les rescaté. Le leo otro texto. En Deuteronomio 10:15 dice, solamente a tus padres se agradó Jehová para amarlos. Note lo que dice. Y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Él escogió a Israel porque Él quiso. Él escogió a ellos, no ellos escogieron a Dios. ¿Y cómo demostró Dios que eso es una verdad? Les sacó de Egipto, les rescató, vivían en servidumbre. Duraron 400 años como esclavos y Dios dice, yo les saqué de ahí. Yo, Yahweh, yo el Dios que ha existido siempre, les saqué de Egipto y ahora ustedes me pertenecen a mí como nación. ¿Está claro eso? Dice, magnífico, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no existe eso. Le leo en el Nuevo Testamento. Usted dígame de quién habla esto. Efesios 1, 4 al 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Está hablando de los que han creído en Cristo. ¿Quién nos escogió? Dios. Antes de la fundación del mundo. No estabas tú ahí, no estaba yo ahí. Nos escogió desde ese momento. Fuimos escogidos por Él. Antes que existiéramos, lo hizo porque Él quiso. Dice, nos predestinó y nos adoptó. Dice, por el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que nosotros no podemos sentirnos orgullosos. Porque esto fue que Dios nos escogió Él antes de que nosotros ni siquiera existiéramos. Y vean lo que dice también, para alabanza de la gloria de su gracia. No es para que nosotros nos sintamos superiores, es para la alabanza, la gloria de la gracia de Dios, para levantar a Dios en alto y decir, wow, tu gracia es tan grande que nos salvó a nosotros. Y lo hizo a través de Jesucristo nuestro Señor, que dio su vida por nosotros. Así es que le pertenecemos a Dios, ¿cierto? O Él nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque nos escogió. Pero ¿sabe qué? Lo inverso también es correcto. Nosotros le pertenecemos a Él. Ellos le pertenecían a Dios, eran el pueblo de Dios, pero ahora también eran pertenencia de Él. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él nos pertenece también a nosotros. Pablo dijo en 1 Corintios 3, 22, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas
o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es vuestro. Y vea lo que dice. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Qué interesante, ¿cierto? Tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Cristo me pertenece a mí. Wow. Él es el único Dios verdadero. Nos salvó, nos rescató. Ahora le pertenecemos a Él. Así es que, sabiendo eso, el que debe de tener primer lugar en nuestra vida es Dios, es Cristo en nuestra vida. Esa es la enseñanza de la Escritura que nos dice que como Él es Dios, Él es el único Dios verdadero, Él nos ha rescatado, ahora nosotros le pertenecemos a Él y como le pertenecemos debemos de nosotros ponerle a Él en nuestra vida como primero. Pero nos enseña algo más este mandamiento. Vea el versículo 3 que acabamos de leer. Dígale en altavoz otra vez. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Podrá decir, qué raro que Dios le dice esto. Es obvio, ¿no? Que no deben tener dioses ajenos delante de Él o extraños. Lo que está diciendo Dios es esto. Es que Dios nos manda a amarle a Él sobre todas las cosas. Leamos otro texto que nos dice claramente esto. Deuteronomio 6, 4 y 5. Lo tiene, búsquelo ahí. Deuteronomio 6, 4 y 5, y si no vea la pantalla. Este es lo que dice Dios al pueblo. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la declaración de fe de los judíos aún actualmente. Es el Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, es Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Le llaman el Shema, es de escuchar, escucha. Es la declaración teológica de ellos para decir que Dios merece ser primero en sus vidas. Deben de amarle a Él sobre todas las cosas. Él es el único Dios verdadero. Otra vez, en el mundo en que vivían ellos, era un mundo politeísta, viviendo con dioses. Y Dios dice, no, ustedes van a vivir adorando solamente a mí, el Dios verdadero. Jehová es uno. Y mire lo que les dice también en Éxodo 23, si usted sigue leyendo más adelante, versículos 24 y 25. No solamente le dice, no van a tener dioses ajenos, pero dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás. Ni harás como ellos hacen, las naciones. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas, a las naciones que tenían esto. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Deben de servir solamente a Dios. Y vean la siguiente frase, muy interesante. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Dios dice, si tú me tienes a mí como Dios y no sigues dioses ajenos, me sirves a mí, yo te he de bendecir, voy a quitar toda enfermedad de tu pueblo, del pueblo. Esto aplica a nosotros. Solo Jehová es Dios. En nuestro mundo hay cantidad de dioses fabricados, pero ¿sabe quién fabrica la mayoría de esos dioses? Nosotros. No los compramos, los hacemos nosotros. Son más sofisticados. La cultura nuestra también fabrica dioses. Es una fábrica de dioses. Pero el creyente ha sido llamado a amar a Dios. Versículo 5 de lo que leímos en Deuteronomio dice esto también: y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo deben de amar a Dios? Dice, de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Sabe? El Señor Jesucristo añadió mente ahí. Mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, es muy sencillo. Debemos de amar a Dios completamente, con todo nuestro ser. No hay ninguna área en nuestra vida que debe estar reservada para nosotros mismos. Todo nuestro ser debe de pertenecerle a Dios. En otras palabras también, no hay tal cosa como una entrega a Dios parcial. No hay una entrega a Dios mediocre. ¿Está claro eso? Yo creo que es claro, ¿cierto? Alguien dijo que lo que amamos es lo que adoramos.
Adorar es rendir el valor a algo o a alguien. Si valoramos algo, le damos ese amor que merece. Bueno, si Dios es el que nos ha rescatado y salvado a nosotros, y Él nos dice, ustedes deben de amarme a mí, es obvio que debemos nosotros de adorarle a Él. San Agustín dijo esto: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. ¿Sí ves? San Agustín dice, dentro de nosotros Dios ha puesto el deseo de tener a Dios. Y ese deseo crece, nunca deja de existir y nunca va a estar satisfecho hasta que no descansa en Dios. Y la pregunta en esta mañana para ti es esto: ¿a quién adoras? Otra vez, adorar es darle el peso o el lugar a la persona o a algo que estimas. ¿A quién adoras? Es una buena pregunta. Ahora, tenemos que amar a Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo amamos a Dios? Un autor nos ayuda a entender cómo es que amamos y adoramos. Él dice que lo que amamos es lo que adoramos. Y lo que amamos o adoramos, eso somos. ¿Complicado? Escuche más. Escuche esta frase de él. Todo aquello a lo que tu corazón se aferra y en lo que confía es realmente tu Dios. Nos convertimos en lo que adoramos porque lo que adoramos es lo que amamos. Como hemos visto, no es cuestión de si adoras, sino qué adoras. Por esto Juan Calvino se refiere al corazón humano como una fábrica de ídolos, porque no podemos no adorar, porque no podemos no amar a algo como supremo. ¿Es claro eso? Cada uno de nosotros va a adorar a algo, porque amamos siempre algo. La motivación de nuestro corazón es amar a algo supremo. Y si Dios no es primero, algo lo va a hacer que tú amas. Y el autor habla y explica en el libro, que es muy bueno para leer, está en inglés, no creo que está en español. Pero él dice que queremos, muchas veces lo que queremos es lo que nos lleva a amar las cosas. Amar envuelve la práctica de lo que nosotros queremos, que eventualmente se vuelve en un hábito. Quiere decir que para amar a Dios debemos de aprender a amar a Dios. Y lo encontramos en la Biblia. La Biblia nos enseña cómo amar a Dios. Nos enseña cómo amar a Dios. Y eso nos lleva a hacer cosas en nuestra vida diaria, en la práctica, para conocer más a Dios. Y cuando se convierten en hábito, aprendemos más a amar a Dios. Esto es lo que encontramos en la Biblia. Cuando obedecemos lo que Él nos manda, llega a ser parte de nuestra vida diaria o práctica. Así es que si queremos ser amadores de Dios, tenemos que desear eso, ser amadores de Dios y practicar lo que es ser amador de Dios. ¿Está claro eso? Porque muchas veces creo yo que nosotros pensamos que amar a Dios es algo que está aquí. Yo tengo que ser supremamente espiritual para llegar a amar a Dios. No, para amar a Dios tienes que venir a lo que Dios dice que Él nos manda a nosotros como sus hijos a hacer. Y cuando nosotros obedecemos sus mandatos podemos amar a Dios. Ahora dijimos 2 semanas atrás que los mandamientos no se pueden cumplir con nuestros esfuerzos, ¿cierto? Cuando estoy hablando de esto quiero decirte que si no has dado tu vida a Cristo, no has creído en Él como tu Señor y Salvador, esto es una regla, te suena como regla y vas a empezar a tratar de llevar a cabo haciendo ciertas cosas. Quiero amar a Dios yendo a la iglesia. No es eso. Tienes que dar tu vida a Cristo primero. Cuando Él es el que te rescata de tus pecados, te cambia tu corazón, te da una disposición para amarle a Él, es cuando puedes comenzar a amarle a Él. Está claro, y creyentes también entienden esto, que esto no es para tu salvación, es para aprender a amar al Dios que te salvó. Una pregunta que surge de esto es, ¿cuáles son esos dioses ajenos delante de Dios? Recordemos, Israel
estaba en ese ambiente donde habían tantos dioses a su alrededor que era fácil caer en esa trampa. Es más, este fue el problema que les llevó a ellos al castigo de Dios. Ustedes lo han leído en la Biblia, ¿cierto? Es increíble. Y uno dice, wow, no decir mensos, pero sé qué tontos, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios les acaba? Es más, Moisés sube a la montaña, cuando ya baja ya están adorando a una vaca de oro. ¿Cómo es posible? Tan brutos. Igual nosotros, ¿cierto? Es igual. Tenemos esos dioses ajenos. Obviamente Dios quiere que nosotros seamos obedientes, que vivamos vidas separadas para Él, para su gloria, y no mezclarnos en la cultura y ser parte de la cultura y adorar a esos dioses. Todas las naciones lo hacían así. Y Dios dice, yo no soy ese Dios que van a estar aquí con un montón de dioses también ustedes. No, yo soy el Dios de ustedes. Yo debo de ser primero en sus vidas. Ustedes deben de amarme a mí primero. Eso le llamamos sincretismo, ¿cierto? Cuando mezclan dos religiones, ahí lo hacen ver como la verdadera religión, el cristianismo mezclado con otras cosas. Esos son los falsos dioses. Nosotros los creyentes lo hacemos también. El sincretismo cultural, metemos la cultura y decimos que algo es verdadero, es de Dios, pero mezclamos la cultura con lo que creemos, se convierte en un sincretismo. Dios dice, no tendrás dioses ajenos, falsos delante de mí. Y hay muchos dioses ajenos y falsos que compiten por nuestro amor y nuestra adoración. Como les dije anteriormente, nuestros dioses son más sofisticados. La cultura influye en nuestro mundo, en el área moral, lo sabemos. Nos dice que todo está bien y muchos cristianos están convencidos que lo que dicen ellos debe de ser la verdad. Creen que pueden vivir siendo cristianos creyendo en las ideas y las prácticas inmorales de la cultura. Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le voy a dar solamente un ejemplo, porque la semana que viene podemos hablar más de esto. Uno de esos dioses puede ser el trabajo. Le voy a explicar cómo llega a ser el trabajo su Dios. Basado en lo que nos dijo este autor que escribió sobre lo que amamos y hacemos. ¿Okay? Trabajamos porque debemos y también porque queremos. La mayoría de nosotros queremos y porque debemos. Trabajamos mucho. Y esto empieza a establecer una orientación nuestra, dando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo hacia ello, hacia nuestro trabajo. Ahora, esto produce lo que queremos. ¿Qué queremos cuando trabajamos? Es obvio, ¿cierto? ¿Queremos qué? Dinero. Queremos la estabilidad económica. Y si nos gusta el trabajo, ¿qué hacemos? Se vuelve un placer, se vuelve un deleite y lo hago más y más. Y produce más para mí. Y yo lo sigo haciendo. Queremos hacerlo. Ponemos el esfuerzo físico, mental. Y eso poco a poco, ¿qué hace? Se arraiga en nuestro corazón. Como algo que amamos. Y nada es más valioso que mi trabajo. En ese momento, tu trabajo se convirtió en un ídolo. Y eso sucede sin que nosotros pensemos que estamos haciéndolo. Y Dios nos recuerda en esta mañana, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué pasa cuando yo tengo esos dioses ajenos? ¿Cuáles son los resultados? En primer lugar, todo dios ajeno te aleja de Dios. En la cultura politeísta en la que Israel estaba prohibido tener dioses ajenos. No debería caer en esa trampa. Tenían al único Dios verdadero, Yahweh. Solo a Él debían amar, seguir y servir. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando no fueron obedientes a Él en eso y cayeron en eso, es más, les dije, haciéndolo casi al ir Moisés, al bajar, ya estaban ellos en la idolatría. Les alejó de Dios inmediatamente. Los dioses ajenos nos alejan de Dios. No tengo que decirles que eso es cierto, ustedes lo saben. Segundo lugar, todo dios ajeno nos lleva al fracaso espiritual y afecta toda nuestra vida. Si no me cree, vaya a Romanos capítulo 1,
Versículo 18, 32, léalo en casa y se va a dar cuenta cuando sustituimos a Dios como el Dios verdadero y adoramos a la creación antes que al Creador, hay una consecuencia no solamente espiritual, pero hay una consecuencia moral en la vida de las personas. El caos espiritual afecta toda la vida social, emocional y moral. A propósito, la conferencia que tenemos, que yo creo que todos ustedes se van a inscribir en esta mañana, porque obviamente les va a enseñar a amar a Dios. Quiero decirle esto. Vamos a cubrir 3 aspectos en esa conferencia. El aspecto emocional, el aspecto mental, pero el aspecto espiritual. ¿Y sabe por qué el aspecto espiritual? Es lógico. Como creyentes sabemos que el problema principal que tenemos es espiritual y de lo espiritual se deriva todo lo demás. Y en esta conferencia vamos a darle también las herramientas espirituales para que usted pueda también salir de las situaciones que le tienen atado, emocionalmente o mentalmente. Y no es exageración que cuando digo la frase que generalmente cuando me preguntan esto es, ¿por qué creo que esto es importante? Es porque sabe, mire, la mayoría de nosotros tenemos algo mentalmente o emocionalmente que nos afecta nuestra vida espiritual. Usted dice, yo no, usted tiene. Si usted quiere, haga una cita conmigo, pero sea abierto. Yo puedo demostrarle que usted tiene algo en su vida o tuvo algo en su vida que le ha afectado en la manera que usted responde espiritualmente. Y eso es generalmente lo que pasa. La gente no sabe por qué yo no crezco, no puedo amar a Dios. Le doy un ejemplo que no está para darlo. El concepto de un papá. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron papá? Como yo. Oh, aquí estoy. Yo no tuve papá. Usted dice, ¿me afectó eso? Claro, me afectó. Mi concepto de papá tiene mucho también que ver cómo yo veo a Dios. Y si yo no entiendo cómo es que Dios es, yo voy a vivir pensando que mi papá es, que Dios es como mi papá, que me abandonó, que no quiso jamás tener una relación conmigo, aun cuando lo busqué. ¿Sí? Usted también quizás tiene eso. Esa es la conferencia que vamos a tener este sábado que viene. Yo quiero que usted venga porque yo creo que usted va a beneficiarse, le va a ayudar a aprender a amar a Dios. Déjeme terminar haciendo algunas preguntas. ¿Cómo puede comenzar a poner a Dios primero en su vida? ¿Está listo? Primero, evalúe sus prioridades. Mire dónde gasta su tiempo. Si usted quiere, escriba sus prioridades. Le va a ayudar a ver dónde usted está gastando tiempo. Va a observar qué es lo que realmente usted está gastando tiempo. No más tiempo, pero el tiempo. ¿Dónde está? Evalúe sus prioridades. Segundo, examine sus hábitos. ¿Qué es lo que hace constantemente en forma de hábito? Y un hábito es algo casi automático, ¿cierto? Lo hace constante y ha llegado a ser parte de su vida. Quiero que haga esta pregunta cuando piense en sus hábitos. ¿Incluyen estos hábitos los que te ayudan a amar a Dios? ¿Cuáles son esos hábitos? Por ejemplo, ¿incluye tus hábitos la oración a tiempos solas con Dios, en silencio con Dios? ¿Incluye eso? ¿Incluye conversaciones con otros acerca de Él? ¿Incluye la lectura de la palabra de Dios? ¿Incluye el estudio de la palabra de Dios? Cosas diferentes. Incluye la reflexión de la Escritura a medida que voy aprendiendo de ella. Incluye la adoración a Dios durante el día, no solamente el domingo, pero durante el día, durante la semana, y que tú expresas esa adoración a veces con tus labios, y puede ser con música o cantos espirituales. Incluye eso parte de tus hábitos. Incluye esto también la asistencia y la participación constante en la adoración como esta. ¿Es constante? ¿Es regular? ¿Sabe? Juan Calvino, teólogo del siglo pasado, dijo que la iglesia es un gimnasio espiritual.
¿Por qué? Porque él dice que la iglesia debería ser nuestro lugar de capacitación para el proceso de santificación o de amar a Dios. Quiere decir que debemos de estar envueltos en ese régimen de aprender a amar a Dios. Requiere dedicación, requiere disciplina, requiere dejar excusas para no hacer lo que Dios nos manda. ¿Recuerdan el libro que leímos? Me comprometo. Estábamos hablando con Araceli esta mañana, ¿cierto? Sobre el libro. Ese libro tan breve, tan corto, nos dijo, dejen las excusas, enfóquense en ser cristianos comprometidos con la iglesia, y no para que la iglesia me dé, sino para que yo pueda crecer en mi fe. Nuestra iglesia tiene maneras de que tú puedes aprender a amar a Dios. A las 9 tenemos clase, tenemos grupos misionales de discipulado, tenemos estudios semestrales para mujeres, para hombres. Tenemos clases generalmente como las de membresía que ya vienen también. Son maneras de aprender a amar a Dios. Es el gimnasio para nosotros. Si no te envuelves, no vas a hacerlo. Incluye también leer buenos libros cristianos. Y en esta mañana tengo un reto para los papás. Lo bueno es que no tengo suficientes libros para todos los hombres. Y sin duda la mayoría de ustedes va a decir, sí, yo lo quiero. No tengo suficientes de libro que se llama Pelea. No piense, hoy voy a pelear con mi esposa. No, me va a enseñar a pelear. Dice, las claves para ganar la batalla que importan. Tengo 18 copias disponibles. Se lo voy a regalar si usted me escribe su nombre, su correo electrónico, su teléfono, porque yo voy a estar mandándole mensajes, lo vamos a estar leyendo, yo lo voy a estar leyendo. Él usa la vida de Sansón para mostrarnos lo que vale la pena pelear como hombres y lo que no vale la pena pelear. ¿Quiere aprender a amar a Dios? Aprendamos de autores como él. Tengo otra vez como 18 copias disponibles, pero hay otro libro ahí que enseña sobre cómo enseñar a nuestros hijos a ser hombres. Eso lo puede llevar y no tiene que comprometerse a esto, si prefiere eso, ¿verdad? Entonces, esa es manera también de crecer y aprender a amar a Dios. Examine sus hábitos. Número 3. Evalúa lo que más quieres. Piensa en qué es lo que más quieres o anhelas. El autor de este libro dice telos, el fin. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Allá, el futuro. ¿Qué es lo que quieres? Evalúa lo que más quieres. Mira lo que escribió él acerca de esto. Y ser humano es estar animado y orientado por alguna versión de la buena vida. Alguna imagen de lo que creemos que cuenta como floreciente. O sea, la imagen de lo mejor, lo que es vivir una vida llena. Y queremos, dice, aquello que anhelamos. Nosotros deseamos. Es por eso que el modo más fundamental de orientación hacia el mundo es el amor. Eso es lo que está diciendo el autor, es esto. Todos tenemos ese deseo, anhelo de algo en el futuro. Y ese anhelo debería de ser Dios para amarle más a Él. Pero generalmente es algo más que nosotros queremos y eso es lo que amamos. Y si quieres amar a Dios, debes desear amarle. Y para eso vas a necesitar hacer cambios. Debes de comenzar con lo que Dios te ha dicho que hagas hoy. Solo cuando vuelves a Él, vas a poder entender lo que Él quiere para tu vida. Vas a poder aprender a amarle. Dios te da la opción de no hacer nada también. Pero te voy a decir, si eres creyente, no te va a dejar en paz. Te lo digo, por experiencia. ¿Quieres saber mi historia? Te lo cuento después. Si tú rehusas amar a Dios, Dios te seguirá hablando hasta que llegue ese día que tú le respondas a Él. Mientras más tiempo pase, menos posibilidades que tú tomes esa iniciativa y Dios tiene que tomar la iniciativa en tu vida. Puede que Él intervenga fuertemente en tu vida con disciplina. No quiero asustarte, pero de igual manera tú darás cuenta a Dios por ello. La primera palabra o primer mandamiento, Dios nos dice que debemos amarle a Él sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Él debe ser primero en nuestra vida. Es para todos nosotros este mandato, creyentes o no creyentes, pero comienza que tú le das tu vida a Cristo. En cuarto lugar, decide amar a Dios primero antes de todas las cosas y personas.
Ser humano, dijo este autor, es tener un corazón. Tú no puedes no amar. La pregunta no es si vas a amar algo como supremo. La pregunta es ¿qué amarás como supremo? Y tú eres lo que más amas. ¿Qué o quién, a quién amarás tú primero? ¿Será uno que ama a Dios? ¿O serás uno que pone en primer lugar cualquier otra cosa y no Dios? Espero que sea la primera opción. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por enseñarnos lo que significa amarte a ti. Cantamos esta mañana acerca de lo único que quiero es adorarte. Bueno, adorarte a ti es amarte, es darte el honor, darte el valor principal en nuestra vida. Mi oración, Señor, es que cada uno de nosotros en esta mañana podamos decirte, yo quiero adorarte, quiero amarte, aquí está mi vida, toda completa. No hay alguien en mi vida que yo no quiera que tú seas parte. Y en esta mañana la doy a ti para que sea tuya para siempre. Quiero aprender a amarte cada día. Quiero vivir toda mi vida comprometida a ti. Esa es nuestra oración en esta mañana como iglesia. Como papás queremos amarte sobre todas las cosas para que nuestros hijos puedan mirar ese amor y quieran querer vivir como nosotros, sabiendo que el amor hacia ti es realmente lo mejor y lo mereces porque nos has dado todo ya para poderlo hacer. En el nombre de Cristo, amén.